Listo, chicos. Entonces, les estaba diciendo que entonces ya cerramos con lo que tenía que ver con texto expositivo. Ya lo terminamos, ya hasta ahí dejamos el texto expositivo. Hicimos un taller, hicimos una creación, vimos los ejemplos, bueno. Entonces, ahorita en esta segunda parte vamos a abordar los textos argumentativos. ¿Listo? ¿Qué sabemos de los textos argumentativos? Este tipo de texto lo vimos el año pasado. Y ustedes cuando leemos el año pasado escribieron unas, bueno, con los que estaban el año pasado, Julián y Camilo pues no estaban, pero el resto sí. Vimos la reseña literaria, creo. Ustedes hicieron una crítica de un libro que ustedes pues ya obviamente hubieran leído. Entonces, ¿de qué nos acordamos del texto argumentativo? ¿Qué se nos quedó? ¿Qué más o menos tenemos de idea de qué es un texto argumentativo? ¿Cuáles son sus partes? Como las características, los escucho. De a uno, que no les entiendo. Es donde expresamos nuestro punto de vista, pero pues lo soportamos de alguna manera. Muy bien, Lau. Ese es el propósito del texto argumentativo, ¿no? Dar nuestro punto de vista. ¿Qué más? Camilo y Julián, ¿ustedes ya habían visto algo del texto argumentativo antes? No, señora. ¿No? Julián, ¿tú? ¿Tampoco? Como que no creo mucho. Listo, ¿qué más podemos decir del texto argumentativo? El resto todos lo vieron, o sea, no tienen chance de decir como Camilo y Julián que no lo han visto. En blanco, preocupante. Bueno, como supuse que su memoria a corto plazo les iba a jugar esa mala pasada, entonces les tengo acá como un resumen, un repaso de el texto argumentativo. ¿Listo? Entonces, estas diapositivas ya las pueden encontrar en la plataforma para que si alguien no me entiende, igual ahorita me dice, profe, devuélvete, vuélveme a explicar esto, no entendí esto, y yo con mucho gusto lo vuelvo a hacer. Y si no, lo pueden hacer. Sí, perdón. Lo pueden hacer viendo el video de la clase. ¿Listo? Entonces, ay, ¿quién tendrá aprendido hoy? Entonces, tenemos, el texto argumentativo tiene como objetivo expresar la opinión de quien lo escribe. O sea, cuando nosotros encontramos un texto argumentativo, encontramos que es la opinión de la persona que lo está escribiendo. Y el propósito que tiene esa persona al escribirlo es convencer al lector o al receptor de alguna idea. Ese es el propósito, convencer. ¿Listo? Esa idea de la cual yo lo voy a convencer en el texto argumentativo es llamado tesis. ¿Listo? Y esa tesis lo que puede hacer es estar a favor o en contra de algún punto de vista. ¿Listo? Los utilizamos para refutar, refutar es decir en contra, o persuadir es convencer. ¿Listo? Sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. ¿Listo? La argumentación, ¿en qué la podemos encontrar? La encontramos en amplios espacios. Lo encontramos en el espacio científico, o sea, cuando encontramos, por ejemplo, que alguien desarrolló o encontró un nuevo ser vivo y nos empiezan como a argumentar que sí existe y todas las pruebas que hay alrededor de su existencia. Lo encontramos en los textos filosóficos, sobre todo en los ensayos. Lo encontramos también en la oratoria política, es decir, cuando las personas que se lanzan para ocupar algún cargo público utilizan mucho la argumentación para convencer al otro de que sea elegido. ¿Listo? En el ámbito judicial también podemos encontrar que quienes tienen a alguien familiar que sea abogado, pues se pueden dar cuenta que ellos utilizan los argumentos en medio de sus audiencias y pues en torno, digamos que a su trabajo, pues es muy utilizado el tema de los argumentos. En los textos periodísticos los encontramos sobre todo en el artículo de opinión,
en donde podemos ver reflejada la opinión, el pensamiento de los periodistas frente a una temática. Por lo general, en el artículo de opinión tiene que ser de una problemática social o política de la actualidad. Y en algunos mensajes publicitarios. El propósito de las compañías de poner, digamos, una valla publicitaria va a ser convencer a las personas de que adquieran o de que compren ese producto. ¿Listo? Entonces también en el ámbito publicitario también lo encontramos. Y pues digamos que a nivel oral nosotros lo podemos encontrar en la cotidianidad. Es decir, cuando hablamos con nuestros amigos, cuando hablamos con nuestros papás, por lo general nosotros tratamos de, a veces tratamos muchos temas en donde no tenemos el mismo punto de vista y pues digamos que aquí es donde hacemos uso de argumentos para dar a conocer mi opinión y convencer al otro de mi punto de vista o de mi opinión. ¿Listo? Este texto está dividido en 3 partes. Introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, pues es en donde yo voy a, como su nombre lo indica, voy a introducir, voy a hacer que el lector se acerque a la temática que yo voy a abordar o que yo voy a desarrollar. Entonces aquí nos dicen que yo lo tengo que hacer a veces de una forma muy creativa para captar la atención de la persona que me está escuchando. ¿Listo? En un segundo momento voy a encontrar el desarrollo. En el desarrollo o en el cuerpo del texto voy a encontrar varios elementos. Voy a encontrar los argumentos y en algunos casos la tesis. ¿Listo? Entonces, hay 2 formas, por deducción o por inducción. Por deducción es cuando yo pongo la tesis, luego los argumentos y cierro con la conclusión. Por inducción es al contrario. Es cuando yo doy todos los argumentos y finalizo con la tesis. Entonces pueden haber esas 2 formas. También en el cuerpo o en el desarrollo del texto encontramos que pueden existir varios tipos de argumentos. Entonces encontramos los argumentos racionales, que son aquellas ideas o razones que yo puedo mencionar en mi texto y que son socialmente aceptadas. ¿Listo? O sea, no tienen que tener un estudio científico, sino que todos sabemos que socialmente eso es cierto. Hay otros argumentos que son de hecho, y este sí tiene que ser de una institución, obviamente pues seria, reconocida, de un grupo de personas que han hecho ya estudios, pruebas y que incluso nos pueden ya dar un apoyo a nuestra tesis o a nuestro tema que estamos trabajando. Hay otro tipo de argumentos que son los argumentos de ejemplificación. En los argumentos de ejemplificación, como su nombre lo indica, pues es cuando yo pongo un ejemplo para apoyar esa tesis. ¿Listo? Entonces yo lo que hago es poner un ejemplo para que ese ejemplo me sirva para que mi punto de vista quede apoyado. ¿Listo? En los argumentos de autoridad, entonces es cuando buscamos a un experto en el tema. Entonces la diferencia entre el argumento de hecho y el argumento de autoridad es que en este es una persona, mientras que en el argumento de hecho puede ser un grupo de personas, puede ser un lugar, puede ser una institución como tal. ¿Listo? Entonces, en el de autoridad es el punto de vista de una persona que sea experta en el tema. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hablar sobre algo que tenga que ver con la producción de ladrillo en relación con los altos índices de contaminación en Sogamoso. Entonces, si yo necesito buscar una persona experta, pues yo buscaré a una persona que haya estudiado algo en relación con el medio ambiente. ¿Listo? Yo no le puedo ir a preguntar a cualquier persona, sino que tengo que buscar una persona experta. Entonces, ese argumento de autoridad tiene que ser de alguien que sepa muy bien del tema. Y hay otros argumentos que utilizamos y que apelan a los sentimientos. Sentimientos como ¿qué? Como la compasión, como generar tristeza. Entonces, esos argumentos me sirven para mover emocionalmente a mi receptor y que se termine convenciendo de mi punto de vista. ¿Listo? Y por último, entonces, encontramos la conclusión. Pues la conclusión, pues ustedes saben que
lo que hacemos en la conclusión es en muy pocas palabras, en 2 o 3 renglones, cerrar con lo más importante acerca del tema del cual yo haya expuesto. ¿Listo? Tenemos artículos de opinión, tenemos reseñas literarias y el que nosotros pues vamos a desarrollar es el artículo de opinión. ¿Listo? Es el trabajo sobre el cual nosotros nos vamos a enfocar. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda de la explicación del texto como tal o todo lo entendimos? Gabriela, Paula, Diego, Santiago, Laura Álvarez, Sara Arteaga, Julián, Juan David, por favor, prenden la cámara. Profe, es que lo que pasa es que ahorita la tenía prendida y cuando la apagué ya me empezó a funcionar bien. De resto, si la prendo se empieza a trabar. Listo. Julián, tú la tenías prendida, préndela. Zambrano, en la clase de lengua tampoco la tenías prendida, ya te había dicho, entonces por favor préndela y si no me toca sacarte de clase. Camargo. Listo, Santiago Camargo. Listo, chicos. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta de la explicación del texto argumentativo como tal? Es muy sencillo. Además, es como un repaso porque yo sé que ustedes se tienen que acordar de algo por allá. Listo. Entonces, el texto que nosotros vamos a trabajar es el artículo de opinión. ¿Listo? ¿Qué es un artículo de opinión? Entonces, básicamente, tiene como propósito, bueno, tiene como fin despertar como el interés, despertar la atención de las personas frente a algún tema, lo que yo les decía, algún tema de la actualidad. ¿Listo? Como es la opinión que yo voy a dar frente a un tema, lo puedo poner en tercera persona o en primera persona. Cualquiera de las 2 opciones es totalmente válida. ¿Listo? Casi que podemos hacer artículos de opiniones de cualquier tema. ¿Listo? Y la idea es que nosotros escribiéndolo intentemos influir en el pensamiento del otro. ¿Listo? Que yo sea tan eficaz en la forma en la que yo escriba que la otra persona termine pensando de la misma forma en la que yo estoy pensando. ¿Listo? Para poder captar la atención del receptor y para que su lectura sea rápida y llevadera, el lenguaje que se utiliza tiene que ser simple y familiar para los lectores. Si hay alguna palabra que es muy técnica, pues yo tengo que explicarla. También, si por ejemplo de hecho, los artículos de opinión se caracterizan porque se utilizan de hecho palabras más coloquiales y más del uso cotidiano de las que uno se imagina. ¿Listo? Entonces, entre más cercano al lector usted sea, con las palabras que escribe, pues hay más probabilidad de que usted logre convencer a esa persona de su punto de vista. ¿Listo? ¿Cómo se estructuran los artículos de opinión? Entonces, en el primer párrafo del texto se presenta el tema sobre el cual yo voy a hablar. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un artículo de opinión sobre la corrupción en Colombia. Entonces, en el primer párrafo, yo tendré que explicar para mí qué es la corrupción, decir cómo funciona la política en Colombia, ¿listo? Entonces, yo tengo que ubicar a mi lector ahí. En los párrafos siguientes, pues irán los argumentos que van a sostener la tesis que yo haya desarrollado. Entonces, yo puedo poner cómo. El tema es corrupción en Colombia. La tesis puede ser la corrupción en Colombia, el pan de cada día. O la corrupción en Colombia está en todos los niveles. ¿Listo? Entonces, esa es mi tesis. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. El tema es la corrupción. La tesis, en la tesis se debe ver mi punto de vista. ¿Listo? Entonces, como se debe ver mi punto de vista, pues yo básicamente tengo que dejar casi que en manifiesto cuál es mi postura. Si yo creo que sí, que Colombia es un país corrupto o no. ¿Listo? Porque ahí hay dos caras de la moneda. ¿Listo? Y pues obviamente aquí debo incluir los tipos de argumentos. Entonces el argumento
de hecho, el argumento de ejemplificación, el argumento, ahí voy a ir metiendo todos los argumentos. Y pues obviamente es importante concluir con un pensamiento o una idea del lector como tal. No, acá. ¿Listos? Entonces, esas son como las partes que lleva un artículo de opinión. ¿Listo? Entonces son igual, introducción, bueno, pues llevará un título, introducción, desarrollo, conclusión. ¿Listo? En la introducción, pues es donde yo voy a presentar el tema. En el desarrollo es donde voy a poner las clases de argumentos y en la conclusión es donde yo voy a hacer como el cierre. ¿Listo, chicos? Del artículo, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? Sí, señora. Listos. Entonces, sí, están como dormidos hoy. Almorzaron mucho. Les dio hoy sueñito. Bueno, entonces, como el artículo de opinión y cualquier texto argumentativo debe reflejar mi punto de vista frente a alguna temática, entonces lo que ustedes van a hacer es que para la actividad ustedes van a plantear dos tesis de dos temas diferentes. ¿Listo? Yo no les voy a dar ni el tema ni la tesis porque la idea es que sean de temas que ustedes consideren que tienen conocimiento. ¿Listo? Chicos, óiganme bien y esto queda grabado. ¿Qué temas no vamos a abordar? ¿Qué temas no? ¿Listo? No vamos a hablar sobre el aborto, los videojuegos, el maltrato animal, las drogas, las barras bravas, el alcoholismo. Se me tiene que estar quedando alguno, esperen, pienso. El maltrato animal, las drogas, el alcoholismo, la anorexia, la bulimia. ¿Listo? No, eso no, 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 no. ¿Listo? Vamos a buscar otros temas que sean diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué les sugiero? Les sugiero que piensen en esos temas en los que ustedes por lo general entran en controversia con otras personas. Porque ustedes tienen un punto de vista y esas personas tienen otro. Bueno, el aborto es otro que no, ese ya es pues trillado, o sea, uno encuentra que hay mucho ya, o sea, siempre hablan sobre los mismos temas. Sobre los videojuegos, no, sobre las drogas, no, sobre el alcohol. Profe, las no. redes sociales. ¿Pero qué de las redes sociales? Listo, ese es el tema. Pues el mal uso. Ya está más gastado. Entonces, Está muy ¿de qué se gastado. puede? Se pueden hacer sobre temas políticos, se pueden hacer sobre temas de salud, sobre temas científicos, sobre temas educativos, sobre todos los temas que aparecen en la actualidad. ¿Listo? Sobre el coronavirus. El tema es el coronavirus, pero ¿cuál es la tesis que tú vas a plantear? Porque acuérdense que plantear la tesis es mirar que hayan dos puntos de vista diferentes. ¿Listo? Por eso les digo, en el ejemplo que yo les decía, Dieguito, dile a Iván que como entró tarde, tiene que llamar primero a Lisbeth para que yo lo pueda dejar entrar, que porque entró muy tarde. A Cañizares lo dejé entrar porque estaba teniendo problemas con el internet. ¿Listo? Entonces dile que hasta que llame a Lisbeth y ella me avise para poderlo dejar entrar a clase. Si no, no tengo autorización de dejarlo entrar. Gracias, Dieguito. ¿Listo? Entonces, piensen, miren temas que a ustedes les llamen la atención, que ustedes los consideren como que tienen varios puntos de vista y me van, si quieren, escribiendo o abren el micrófono y me van diciendo y yo les voy diciendo o los voy guiando.
tienen que buscar un tema que sea controversial. ¿Listo? Porque si no es un tema que tenga dos puntos de vista, pues les va a quedar es un texto informativo. ¿Mm? Entonces, piensen. Profe, ¿eso es para allá? Las tesis tienen que quedar planteadas hoy. Las dos tesis de los dos temas diferentes. Entonces, por ejemplo, ¿Son dos, profe, o uno? son dos tesis. Ah, bueno. ¿Listo? Pero de Entonces, diferente tema. de diferente tema. Ah, bueno. Entonces, pues, por ejemplo, alguien dice, profe, un tema va a ser la alimentación y la tesis es esta. Otro tema va a ser el medio ambiente y la tesis es esta. ¿Listo? Entonces, son dos temas diferentes. O sea, el ejercicio consiste en que yo pueda reconocer que usted identifica un tema y también identifica qué es la tesis, que son, pues, están relacionadas, pero son dos cosas diferentes. En la tesis tiene que quedar expuesto de una vez tu opinión. Entonces, si yo, por ejemplo, cojamos este tema del aborto. No, el aborto no. La opción de parejas del mismo sexo. La opción de niños. Entonces, si yo digo, por ejemplo, es un ejemplo. La adopción por parte de parejas del mismo sexo, coma, una oportunidad para miles de niños. ¿Ustedes ahí creen que mi punto de vista es que estoy a favor o en contra de la adopción? ¿A A favor? favor. A favor. ¿Listo? Entonces, eso tiene que ser una tesis. Entonces, obviamente, si yo pongo este tema, yo sé que habrán muchos que digan no, no, por nada del mundo. O sea, preferible que los niños se mueran de hambre, pero que no sean adoptados por parejas homosexuales. ¿Mm? Entonces, son temas que tienen muchos puntos de vista. ¿Listo? O usted está a favor o usted está en contra. ¿Listo? Entonces, necesitamos buscar un tema. Los temas religiosos, por ejemplo, son temas que tienen eso. Tiene gente a favor y tiene gente en contra. Los temas políticos. Entonces, o sea, hay muchos temas que tienen esto de ser controversiales. Dieguito, el tema de la filosofía te sirve. Y la tesis es que no sé a qué quieres hacer referencia. Explícame un poquito, como, o sea, hacia qué lo quieres enfocar, mejor dicho. O si quieres, háblame, es más fácil. Ah, sí, Dieguito, o sea, sí te sirve. Y por ejemplo, eso que me acabas de decir, tú lo tienes que desarrollar bien y ese podría ser, por ejemplo, el argumento de autoridad. ¿Listos? Listo, ahí los voy leyendo. Si ese tema te sirve, ahora haz la tesis.
Astrid, el primero me parece que está bien planteado. El segundo, no, la tesis no está muy bien planteada. Entonces, si quieres, revísala a ver de qué otra forma la puedes plantear. ¿Listo? Profe, ¿la podrías volver a repetir? Es que se trabó. Ah, la primera está bien planteada. ¿Listo? Pero la segunda, sí, por favor, vuélvela. O sea, el tema está bien, pero la tesis sí, por favor, replantéala. Del segundo. El primero sí ya te quedó bien, el tema y la tesis. Cañizares, no, ese tema dijimos que no. Profe, ¿cuántos son? ¿Solo uno? Dos temas con 2 tesis. Barajas, ese tema te sirve. Ahora plantea la tesis. Acuérdense que la tesis ojalá la planteen en afirmación, porque si la plantean en oración afirmativa, ahí yo ya puedo ver el punto de vista de ustedes. ¿Listo? Julián, sí, ese tema te sirve. Ahora plantea la tesis. Barajas, plantea mejor la tesis. Te falta que la trabajes mejor, la plantees mejor la tesis. ¿Listo? Cañizares, ese tema te sirve, pero ahora plantea la tesis. Camilo Montañez, ese tema sí te sirve, pero ahora plantea la tesis. Paula Melisa, tienes que tener cuidado en que lo que vayas a poner no sea una noticia. ¿Listo? Es decir, que tú no nos cuentes lo que está pasando allá en Hong Kong, sino que tú, frente a la problemática, tú hables de alguna de las caras. O sea, plantea una tesis frente a la problemática que está ocurriendo allá. ¿Listo, Pau? Barajas, ya te dije, redáctala mejor, trabaja mejor la tesis porque está, sí, es más un texto informativo. Sí, Diego, ese tema te sirve. Sino que es complejo buscar los argumentos, pero sí te sirve. Samuel López, o sea, Profe, ¿quién me habla? ¿qué Dime, tan larga Cañizares. tiene que ser la tesis? ¿Qué tan larga tiene que ser? No, es una oración, una frase, por decirlo de alguna forma. Ah, ok. Sí, o sea, no es... Ojo, porque a veces lo que pasa es eso. Cuando ustedes plantean la tesis, ya me dan es un argumento. No, es simplemente la tesis. ¿Listo? Bueno, señora. Samuel López, el tema puede ser como estrés o asociar de alguna forma las clases virtuales con el estrés. ¿Listo? Pero lo mismo, plantea ahora la tesis. O sea, ese tema te sirve, pero ahora plantea la tesis. Barajas. Mira, tú dices, los videojuegos son un gran causante de discusiones en las familias. Ahí puedo ver tu punto de vista.
mi pregunta sería, ¿cuál es el otro punto de vista? En el ejemplo que yo les di, un punto de vista era la adopción de niños por parejas del mismo sexo. El otro punto de vista es que la gente no quiere que las parejas del mismo sexo adopten niños. Ahí están los dos puntos de vista. Pero en lo que tú dices, yo no veo que haya otro punto de vista. No, el tema 2 no te sirve, Camilo. El tema 1 sí. Y la tesis del tema 1, Camilo, hay que trabajarla un poquito más. O sea, aterrízala como algo así como la inmigración ilegal afecta, no, la inmigración ilegal estanca el desarrollo económico, por ejemplo. Y entonces empiezas a desarrollar tus argumentos. ¿Listo? Pero el tema 2 no te sirve. Laurita, ese tema te sirve, pero ahora plantea la tesis. Es que debe estar la tesis, o sea, firmando. Señor Samuel. La tesis debe estar esa firmando, ¿cierto? Sí, claro, es una afirmación. Claro que tú lo puedes plantear en pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿los pedófilos merecen cadena perpetua? Tú puedes plantear tu tesis así. Y empiezas a desarrollar los argumentos a favor o en contra. Eso también puede ser una pregunta. Sí, Camargo, ese tema te sirve. Paula, ese tema también te sirve. Profe, la tesis no puede ser una pregunta, ¿verdad? Sí, le estaba explicando a Samuel que puede ser una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿los pedófilos merecen cadena perpetua o pena de muerte, por ejemplo? Y entonces en tus argumentos yo voy a ver si tú estás a favor o en contra de eso. Sí, Juan David Zambrano, esa tesis te sirve. Paula, el segundo tema no te sirve. El primero sí, pero el segundo no. Alarcón, cuénteme, ausente ha estado, ¿qué le pasó? Cuente a ver. Gabriela, García, Valeria. Profe, ¿nos volvemos a conectar? Sí, por favor.